Pero este día regresaremos a nuestra serie de Primera de Pedro, titulada Firmes en la Esperanza, y el mensaje para hoy se titula Una iglesia que vive en amor. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 9. Dice así la Escritura: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Este mensaje, mis hermanos, es una continuidad a lo que hemos estado viendo estas últimas 3 semanas. Así que quisiera orar para que pueda ser el Espíritu Santo que nos hable cómo ser una iglesia que vive en amor. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú estás edificando tu iglesia en estos tiempos, Señor. Y queremos ser oidores que aplican la palabra, Señor, en lo que tú nos estás hablando, puesto que el fin se acerca, que seamos sobrios en una vida de oración, pero hoy veremos, Señor, en una vida de amor los unos por los otros, una vida de amor hacia ti, Señor, puesto que el fin está cerca, Padre. Háblanos, usa a tus siervos, Señor, a pesar de todas las limitaciones que podamos tener, Señor, que tu palabra sea predicada como oraba Luis, Señor, con poder, con unción, no mis ideas, sino aquello que tú nos quieres decir, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Como decía, definitivamente el coronavirus nos ha mostrado que debemos de estar apercibidos a los tiempos que estamos viviendo, y ahí Pedro comienza a decir, puesto que el fin es una señal del fin, el Señor quiere para la iglesia. Y en los últimos 3 predicaciones Dios nos ha estado alertando, llamando, prepárate para el encuentro con tu Dios. Fíjense, hace 3 semanas vimos el versículo 7, puesto que el fin se acerca, sean sobrios de espíritu y prudentes en un espíritu de oración. Hace 3 semanas el Señor dijo, vuélvanse a la oración, vuélvanse a estar buscando al Señor, son hijos de Él. Sean prudentes, se recuerdan que vimos, sean como las 10 vírgenes, esperando la venida del Señor. La semana que le siguió vimos Lamentaciones 3, en donde el Señor nos decía, porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Entonces escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Y la semana pasada nos hablaba el Señor en el profeta Amós, prepárate para el encuentro con tu Dios. Entonces, en síntesis, Dios nos ha estado diciendo, este es un tiempo de reflexión, de estar sobrios para la venida del Señor, y por eso es que este mensaje es continuidad. Si te fijas, versículo 7, más el fin de todas las cosas se acerca, 2 cosas, sean sobrios, prudentes para la oración, y versículo 8, y ámense. Entonces la esperanza de la venida del Señor, del fin de los tiempos, es una esperanza activa que nos hace estarnos preparando. Si bien la iglesia, como bien se predicó el domingo anterior, ya está libre del juicio, el Nuevo Testamento nos llama constantemente a cuidar de nuestra salvación y a estarnos preparando para el día del fin. Entonces, todo esto he dicho para decirles cómo se prepara la iglesia. ¿Y cómo se prepara la iglesia? Viviendo en amor, viviendo en amor. Entonces veremos este mensaje en 3 encabezados. El primero es la importancia del amor a la luz del fin. La importancia del amor a la luz del fin. Segundo encabezado que veremos, la prioridad del amor en la iglesia. Y tercero, la naturaleza del amor en la iglesia, el que nos está describiendo
el apóstol Pedro. Veamos lo primero, la importancia del amor a la luz del fin. Volvamos a poner atención a eso. Mas el fin de todas las cosas se acerca, versículo 7. Entonces, cuando alguien está por fallecer, si te ha tocado el privilegio de estar con alguien que fallece, un ser querido, es muy importante sus últimas palabras. Es doloroso, pero si a mí me tocara dejarle unas últimas palabras a mi hijo, a mi esposa, me encantaría que fueran palabras intencionadas. Y si Pedro se toma el tiempo de decir a la luz del fin, hay algo que la iglesia debe estar haciendo, ya no dijo orando, pero dice viviendo en amor, es porque es importante, mis hermanos. Es algo importante a la luz de los tiempos que vivimos. ¿Cuáles son los tiempos del fin? Los tiempos del fin se inauguraron con la primera venida de Cristo. No quiere decir que los tiempos del fin son a partir del año 2000 o del 1970 o 1950. Desde que vino Cristo la primera vez hasta que Él regrese, ya estamos viviendo los últimos tiempos. La noche está avanzada, el día se acerca. Y a la luz del fin es importante, acuérdate, el encabezado se llama la importancia del amor. A la luz del fin es importante que la iglesia viva en amor. Me llama muchísimo la atención que entre todas las cosas que se pudieron decir que son importantes es la importancia del amor los unos por los otros. En repetidas ocasiones he mencionado el libro Primera de Pedro para ti del pastor Juan Sánchez, que lo recomiendo, es una lectura fácil, lo pueden adquirir en Amazon, y él habla un poco, comenta sobre este versículo y lo voy a citar. Dice él: vivir con la mente, con el fin en la mente, es un llamado a vivir nuestras vidas juntos como iglesia de tal forma que el carácter de Dios sea exhibido ante un mundo hostil. Es un llamado a recordar que hemos puesto nuestra esperanza en un futuro verdadero. Es decir, vivir con la mente, el fin en mente, nos ayuda a vivir juntos la carrera, a correr juntos la carrera, pero dice el hermano, reflejando el carácter de Cristo. En particular, hoy veremos cómo reflejar el amor de Cristo en la iglesia. Que el Señor nos ayude. Es importante ver este principio en el Nuevo Testamento. Siempre que el Nuevo Testamento habla de la venida de Cristo, del fin de los tiempos, y quiero decir una cosa, alguno puede decir, no, pues ya pasaron 2000 años y el Señor no ha regresado, pero el apóstol Pedro puede referirse al fin personal tuyo, o al fin por la segunda venida de Cristo. Los dos cumplen el propósito. Luis nos decía el domingo anterior, todos estamos a un latido de la eternidad. Yo no sé cuándo es el fin de nuestras vidas. Si lo supiéramos, seguramente viviríamos de otra forma, pero lo que Pedro está diciendo es, vivan con esto en mente. Fíjense, les comentaba en el primer servicio que allá hace como unos 20 años, cuando el Señor me rescató, comenzamos a tener grupos de universitarios y pues el Señor nos bendecía que llegaban muchos invitados, eran para compañeros. Otro amigo mío que ahora es pastor también, y yo y otros amigos comenzamos a evangelizar a nuestros compañeros y los llevábamos a una casa y les compartíamos el evangelio. Pues recuerdo una noche de viernes, que es cuando teníamos estas reuniones evangelísticas, que estoy compartiendo la palabra. No me acuerdo qué estaba compartiendo, pero sí me recuerdo haber dicho algo así como, no sabemos el día de mañana. Es probable que este sea el último día para alguno de ustedes. Bueno, eso fue un día antes de un terremoto de 7.9 grados que azotó la ciudad de San Salvador en el año 2001, hace casi 20 años, van a ser 20 años de ese terremoto. Entre los asistentes había una señorita que estuvo renuente a la enseñanza, a la predicación, pero el siguiente día, a la hora del terremoto, se quedó atrapada en su oficina y decía, ese predicador que nos estuvo mandando maldición, que iba a ser el último día. Hermano, no es que uno sea profeta, pero tú debes de vivir con esto en mente. No sabes cuándo va a ser tu último latido.
No sabes si este día el Señor está extendiendo gracia y te está diciendo prepárate para estar delante de Él. Y Pedro nos dice, con esto en mente, la iglesia debe de vivir con una expectativa. Todos los pasajes del Nuevo Testamento, casi todos, o yo diría todos, que hablan de la venida de Cristo, del fin, dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Es decir, tener la mente en la venida del Señor, que un día de esto nos reunimos los pastores de Gracia Soberana de todo México y estamos comentando, es bueno que a la iglesia le estemos recordando esta doctrina. Cristo viene y viene pronto. Vivir con esto en mente, en todos los pasajes dice, el que tiene esta esperanza se purifica. Va incluido una santificación, pero no es una santificación moralista nada más, sino que es un deseo de la novia de estar ataviada y preparada para el encuentro con Cristo. Es aquel deseo de que quiere estar adornada para ese día del glorioso encuentro con su Señor. Y no solo hablan de santificación, sino que hablan de amor entre los hermanos. Mira, Romanos 13, versículo 8, dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Ahí está el mandamiento. No deber deudas económicas, sino que la deuda premiante de un cristiano es el amor. Pero mira la lógica que Pablo usa. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Hasta ahí, excelente el mandamiento. El amar es cumplir la ley. Es amar a Dios y amar al prójimo. Pero Pablo sigue argumentando: y haced todo esto. ¿Qué es todo esto? Amar. Haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Un pasaje igual que el de Pedro, en donde nos habla que a la luz de que el tiempo está cerca, a la luz de lo crítico de los tiempos, debemos de tener una deuda, un apremio como el de una deuda, como cuando te llaman de las tarjetas de crédito y te están molesta y molesta. Así ese apremio debe de tener el cristiano a la luz del fin, pero el apremio y la deuda es amar a su prójimo. Hay una relación entre el tiempo del fin y el amor. Y yo creo que también, yo me hacía esta pregunta: ¿por qué la importancia entre todo lo que pudo decir Pedro? Estamos viendo este primer encabezado, la importancia del amor a la luz del tiempo del fin. ¿Por qué dijo amarse? Porque pudo haber dicho muchas otras cosas. A la luz de que el Señor viene pronto, tengan sana doctrina, sean valientes, muchas cosas. Y hay otros textos que lo refuerzan, pero en este nos dice: ámense. ¿Por qué? Porque hay algo que peligra en los postreros tiempos, mis hermanos, y es el amor ágape. La Escritura muestra que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Jesús habló de esto en el sermón de los olivos. En el monte de los olivos el Señor dio un mensaje en donde le preguntaron: a ver, dinos, ¿cuál va a ser la señal de tu venida? ¿Y cuándo va a ser el fin de los tiempos? ¿Y cuándo va a ser la destrucción de este templo? Le hicieron 3 preguntas. Y él comenzó a exponer cuáles serían las señales de su venida, cuál sería el tiempo o las señales de la destrucción del templo. Mateo 24. Pero es interesante que, hablando de las señales antes del fin, si me acompañas a Mateo 24, versículo 9, dice lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán.
Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Este es el misterio del aumento de la iniquidad, en donde Jesús profetizó que los postreros tiempos iban a ser caracterizados por un enfriamiento del amor. Esa palabra enfriar literalmente es ponerse helado, congelarse. Es lo contrario a ferviente. Ten esto en mente porque ya vamos a describir qué es ferviente. Ferviente es hirviendo, un amor cálido. Pero aquí dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Lo que Jesús está diciendo tiene que ver con el aumento del misterio de la iniquidad. El amor, ¿cuál amor se enfriará? Bueno, la palabra que se usa ahí es el ágape. Entonces puede referirse al amor hacia Dios. En los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará hacia su Dios. Pero también puede referirse al amor de unos por otros. ¿Por qué lo podemos deducir? Mira, el versículo 9 dice que muchos entonces os entregarán a tribulación. Hay una falta de amor en un hombre no creyente que no ama a los creyentes y no es tolerante y lo entregará a tribulación. Es bien trágico las personas que sufren persecución y aún han sufrido muerte por el simple hecho de creer y profesar a Jesús como Salvador. ¿Te imaginas la falta de amor en esa persona que ha dado muerte a hermanos de nosotros en Cristo? Pero el versículo 10 da a entender también que el amor de muchos hermanos se enfriará, porque dice: entonces caerán y se traicionarán unos a otros. Para traicionarte, mi hermano, tienes que ser hermano. A mí no me va a traicionar un enemigo. Te traiciona el que ha comido contigo, el que ha convivido contigo. Entonces, Pedro, quiero que tengas esto en mente, el que escribe la epístola que estamos estudiando estuvo en este sermón. Y él se da cuenta que a la luz de los últimos tiempos, un peligro que corre la iglesia es que se enfríe su amor, que nos volvamos insensibles, que nos volvamos personas que operen nada más, como Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, versículo 1. También profecía de los últimos tiempos. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables. Y mira los otros pecados: calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Todos estos pecados que leímos en Romanos 13, que es el cumplimiento de la ley, en los postreros tiempos el hombre va a ser sin amor, implacable. El único amor que va a tener, dice ahí, es amor por sí mismo. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, mis hermanos, con esta pandemia del coronavirus. Es sorprendente qué tan implacable se ha hecho el hombre. Hay gente muriendo, hay camas de hospitales que no están dando abasto. Y han habido casos en donde han salido algunos doctores, por ejemplo, y les han lanzado piedras, los han ultrajado porque no quieren tener contacto con el doctor que está sirviendo, porque dice que los puede contaminar. Y no solo eso, hay otros. En 1 Corintios, cuando había un pecado grande en la iglesia, el Señor dijo: no debieran haberse dolido con el hermano. La humanidad, en lugar de haberse dolido, sigue en el desenfreno moral, de violencia. Por eso es que la semana pasada el Señor nos hacía un llamado. Si tú, mi amigo, nos estás viendo, estos son tiempos en donde la implacabilidad, la falta de amor se hace muy notoria. Podemos ver sufrir a alguien
y a veces ya no sentir, pero el llamado que tenemos como iglesias es poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y de esta manera mostrar que somos sus discípulos. Este es un tiempo en donde la iglesia puede brillar, mis hermanos. Yo te estoy llamando con este mensaje a que vivas con una importancia del amor para los perdidos antes del tiempo del fin. Fíjate que en los primeros 2 siglos de la historia, hubieron pandemias similares a esta, fuertísimas. Te voy a leer un poco de lo que comenta el pastor John Piper en su libro Coronavirus y Cristo. Y él cita a un autor llamado Rodney Stark. Señala que en el año 165 después de Cristo y en el 251 después de Cristo cayeron 2 grandes plagas en el Imperio Romano, a tal punto que murió casi 1/3 del imperio. Si tomamos en cuenta que el Imperio Romano incluía Europa y parte del Medio Oriente y algunas extensiones de África, han de haber sido miles, si no es que millones, de muertos. Ahora fíjate cómo estaban viviendo los hombres de ese tiempo. Dice, mientras que 1/3 del imperio moría a causa de la plaga, los médicos huían a sus casas de campo. Los que tenían síntomas eran expulsados de las casas. Los sacerdotes abandonaban los templos. Imagínate la crisis. Los doctores dicen, yo no me contamino. Los sacerdotes, no sé de qué religión, abandonaban su servicio, prácticamente dejándolos, como dice el dicho, a la buena de Dios, que la gente se muriera. Y mira lo que señala Stark. Pero Stark señala, los cristianos afirmaron tener respuestas y sobre todo realizaron acciones apropiadas. La respuesta incluía el perdón de pecados por medio de Cristo y la esperanza de la vida después de la muerte. Esto es importantísimo, mis hermanos. El coronavirus tiene algo tan trágico que la gente muere sola en las camas de hospital. No se pueden despedir. Y como les digo, antes lo teníamos lejano, ahora ya hay gente conocida que está muriendo. Pero los cristianos tenemos respuesta. Y aún quiero decir algo, si por alguna razón este mensaje está llegando a una cama de hospital y tú piensas que vas a morir pronto por el coronavirus, te quiero decir, hay una esperanza de vida eterna para todo aquel que cree en Jesucristo. Yo no sé si el Señor te está dando oportunidad de oír este mensaje por pura gracia. Ven a Jesús, que hay esperanza después de la muerte. Pero es trágico, mis hermanos. Dicen que hay camas en donde se está muriendo uno y el otro, porque ya hay lugares en El Paso, Texas, por ejemplo, que están compartiendo las habitaciones con 2 camas, perdón. Entonces el otro está oyendo que el otro se está ahogando. ¿Y qué crees que piensa? Me toca a mí después. Pero la iglesia debemos demostrar amor. Miren, en esta iglesia tuvimos el hermano de un miembro que estuvo 40 días con respirador al 100%. Y bendito sea el Señor que usó esto para que su hermano, que es miembro de esta iglesia, le hablara el evangelio. Y luego le llamó a Luis, le dijo, Luis, habla con mi hermano. Y me dice Luis que fue un tiempo glorioso. Eso es lo que estaba haciendo en el primer siglo la iglesia y eso es lo que debemos de estar haciendo, mis hermanos. Nosotros tenemos esperanza de vida eterna. La gente está sufriendo allá afuera y Pedro nos dice la importancia del amor. No nos dice de buena doctrina, es tremendo, ¿no? Claro que queremos una iglesia de buena doctrina, pero de amar a los perdidos. Hubo un pastor de esa época, el obispo Dionisio de Alejandría, le escribió una carta a sus miembros elogiando a su iglesia por sus obras. Les dijo, la mayoría de nuestros hermanos mostraron amor sin límites y lealtad sin límites. Nunca escatimaron esfuerzos, solo pensaban en los demás. Ignoraban el peligro
se encargaron de los enfermos, suplieron las necesidades, les ministraron a Cristo y junto con ellos dejaron esta vida serena y alegremente. Es decir, algunos se contaminaron y murieron. Mis hermanos, yo no quiero que salgas en mente con decir que el amor va a ser descuidado. De hecho, quiero hacer un llamado y una pequeña exhortación. Se la comenté a los pastores antes. Creo que muestra del amor también es cuidarnos. Porque a lo mejor tú estás joven y a lo mejor a ti no te afecte o ya te dio. Pero puedes pensar que si a causa de tu descuido alguien también pierde la vida. Sé que se va a venir aquí un crecimiento de casos a raíz de estas celebraciones de Navidad, de Buen Fin, etcétera. Pero que muchas veces no te molestes con tu hermano que no te visita o algo así, porque a veces es la ley del amor. Pero sobre todo el amor se muestra con el perdido llevándole el evangelio de esperanza. Eso es sobre todas las cosas. Qué bueno si puedes aportar económicamente para el que perdió el empleo, pero sobre todo la acción en amor que debemos de hacer por el perdido es hablarle de Cristo y que hay esperanza en Él. Por eso es que el segundo punto del mensaje se llama la prioridad del amor. Dijimos, la importancia del amor en estos tiempos del fin. Es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto, la prioridad del amor en la iglesia. Mira cómo dice el versículo 8. Primera de Pedro 4:8. Bueno, desde el 7 nuevamente. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ahora, versículo 8. Sobre todo, o sea, sobre todas las cosas que acontecen en una iglesia, por encima de ellos, prioritariamente a todas las cosas, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. Esa palabra griega propantón, sobre todo, es una preposición, significa por encima de todas las cosas, por encima de todas las cosas. La prioridad, lo principal, lo prioritario en la vida de una iglesia es que nos amemos fervientemente. Yo sé que algunos van a decir, espérate, pastor, ¿a poco es lo prioritario sobre la sana doctrina? Sobre la buena predicación, sobre buenos ministerios, sobre buena organización. Bueno, no quiero decir que, y no vayan a confundir mis palabras porque sé que estos videos llegan a todos lados, no quiero decir que eso no es importante. Hay otros textos en donde nos habla de la importancia de la sana doctrina, de iglesias sanas en muchos sentidos. Pero Pedro nos dice, si algo tienes que priorizar es más que tu doctrina, más que todo eso, que lo hagas con y por amor. Porque tú puedes tener excelentes, vamos a decir, ministerios y situaciones en una iglesia, pero si son hechos sin amor al Señor, le suenan como un címbalo que retiñe, como un metal que resuena. Tenemos el ejemplo de la iglesia en Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4 le dice, Éfeso, tú eres una iglesia hermosa. Fíjate, le dice que no tolera a los de falsa doctrina. Dice que ha sabido corregirlo los falsos maestros, pero tengo contra ti algo. ¿Cuál era la reprensión del Señor para su iglesia en Éfeso? Que ya no caminaban en amor. No caminaban en amor para con Dios ni para con sus hermanos. Cuando le dice, has dejado tu primer amor, más bien no significa el primero de inicio, sino el primero, su primordial amor. Su amor principal, habían dejado de amar a Cristo. Ahora pregunta, ¿cómo esa iglesia estaba funcionando muy bien, aún siendo celosos de la buena doctrina, pero no amándose? ¿Cómo es posible eso? Y yo puedo decir, es muy posible. Es muy posible que estemos haciendo las cosas aparentemente
correctas o correctamente, pero faltando el ingrediente esencial del Nuevo Testamento en medio de su iglesia: amarnos los unos a los otros. Dice el apóstol Pablo que el amor es preeminente a los dones. De hecho, dentro de 2 domingos vamos a hablar de los dones en la iglesia y que se deben de usar, pero el apóstol Pablo también enseña sobre esto. Estamos hablando en este segundo encabezado, la prioridad, sobre todo que en una iglesia local nos amemos. En 1 Corintios 12, Pablo habla de los dones. En 1 Corintios 14 vuelve a hablar de los dones, pero en medio habla en el capítulo 13 del amor. Y mira cómo dice 1 Corintios 12, 31, el último versículo de 1 Corintios 12, dice: mas desead ardientemente los dones. Amén, queremos ser una iglesia con dones. Pero dice: aún yo os muestro un camino más excelente, o sea, prioritario en la vida de la iglesia. ¿Cuál es? Capítulo 13, versículo 1. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Yo me examino, mis hermanos, y me voy a poner yo como ejemplo aquí, como un pastor que no tengo todos los dones, no tengo todo el conocimiento, por supuesto que no lo tengo, pero vamos a suponer que yo calificara allí. Suponte que yo fuera un hombre que tuviera don de profecía y dice que entendiera todos los misterios. Estamos hablando del mayor teólogo probablemente. Y todo conocimiento, lenguajes originales, aplicaciones, imagínate, pero no tengo amor, que dice: nada soy. Ahora, una iglesia que tenga todos los dones, que tenga todo el conocimiento, que opere muy bien, pero no se aman, hay algo que está faltando. Aún si diera todos mis bienes, dice Pablo, para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Es decir, tú puedes hacer la mayor obra, pero si no la haces con amor, de nada te aprovecha. Aquí se ve claramente que el propósito del Señor es que la iglesia se caracterice por ser una comunidad de amor. De nada sirve hacer las cosas con excelencia, buena predicación, buena alabanza, excelentes para organizar eventos, si en el evento estamos peleándonos. Si el que dirige de la alabanza tiene un resentimiento contra sus hermanos. De verdad, estoy hablándoles en confianza, porque aunque el video sale, la predicación sale, yo estoy predicando a esta iglesia. Yo creo que el Señor nos está diciendo: prioritario en esta iglesia es que seamos una comunidad de amor. El Nuevo Testamento enseña que el amor fraternal es la marca distintiva de la iglesia. Muchos llegan a consejería y le preguntan: pastor, ¿cómo puedo saber si soy nacido de nuevo? Bueno, hay muchas evidencias. De hecho, Primera de Juan es un libro que podríamos decir habla de los signos vitales de la fe. Por ejemplo, alguien que trabaja en enfermería, o ustedes saben que los signos vitales actuales, ¿cuáles son? Pues el pulso, ahora ya el oxímetro, luego la presión arterial. Entonces sabes si alguien tiene vida. Bueno, en Primera de Juan hay varios menciones. Por ejemplo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Hay varias menciones de quién tiene la vida, pero una que es muy recurrente en el lenguaje del apóstol Juan es que el que ama es nacido de Dios. Es como la marca. Si tú dices: es que yo no puedo, lo que está diciendo el pastor, yo no lo siento, yo no puedo perdonar a aquel, no puedo soportar al que es diferente mío, no puedo servir a las personas, pensar en nosotros antes que en mí, es porque probablemente no has conocido el amor de Dios derramado en tu corazón y de verdad tienes razón, no puedes. Es muy probable que eso esté pasando.
Pero ustedes conocen que el Señor dejó un nuevo mandamiento y es la marca del discípulo. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Como yo os he amado incondicionalmente, eternamente, a pesar de lo que somos, que así ames a tu hermano. Y dice el versículo 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos con los otros. ¿Cómo sabes si una iglesia es una iglesia del Señor? Porque el amor de Cristo ha sido derramado en los hermanos, y ese hermano con ese mismo amor ama a su prójimo. Es una comunidad de perdón, una comunidad de aceptación, una comunidad de amor. Primera de Juan, como les decía, el apóstol Juan habla de esto, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Es que es bien sencilla la ecuación. No digas, sí, yo con el Señor quiero todo, pero con su iglesia no quiero nada. Dice Juan, si pone el signo, no tienes ese signo vital, no te levantan las pulsaciones. No puedes decir que amas a Dios. ¿Ustedes han escuchado personas así? Que dicen, yo con Dios quiero todo, pero con la iglesia, dicen, es una bola de hipócritas. No quiero nada. Ya lo he dicho en otras predicaciones. Si tú dices, yo quiero todo con usted, Roberto, pero con su esposa yo no quiero nada, pues tampoco me incluyas en esa ecuación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tú ofendes a alguien del cuerpo de Cristo, si tú lastimas a alguien del cuerpo de Cristo, estás lastimando a Cristo mismo, a su iglesia. Mucho cuidado con lo que comentamos, con lo que decimos, con la falta de amor con la que lo hacemos. Sigue diciendo Juan, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor, mis hermanos, por lo tanto es contrario a las divisiones, a los chismes, a los celos, a las contiendas. Pedro nos da 2 ejemplos cómo se debe de ver ese amor en la iglesia, y el próximo domingo hablaremos de ellos. Dice, sean hospitalarios los unos con los otros y sin murmuraciones. Versículo 9. Hospitalarios es la palabra que se tradujo al español, pero hospitalario tiene que ver con dense la bienvenida, acéptense. Es decir, entra alguien nuevo aquí, diferente a nosotros, y puede decir, en esta iglesia yo me sentí amado y recibido y bienvenido. Esa es la pregunta. No, pues es que viene de otro trasfondo. Yo no quiero que digan aquí son una iglesia muy nice. Sí me explico. Que pueda venir como venimos todos, porque así venimos todos, lo que pasa es que se nos olvida. Llenos de espinas, rotos, quebrados a la vida, y decir, encontré en esas personas que amaban a Dios y por lo tanto me amaron y me aceptaron. Fíjate, una persona me preguntó, un joven me preguntó, oiga pastor, ¿y si traigo tatuajes entonces no puedo ir a las iglesias? Me voy a ir al infierno si traigo tatuajes. Fíjate lo primero que piensa la persona, el bloqueo que va a recibir, puede ser un prejuicio de esa persona, el bloqueo que va a recibir porque trae su cuerpo marcado. La Biblia no dice el que tenga tatuajes se va a ir al infierno. La Biblia dice el que rechaza al Hijo, el que rechaza al Hijo. Mis hermanos, Jesús se juntaba. Dice que si le llamaron borracho y comilón, no es porque él era borracho, eso es una mala interpretación del texto, es porque andaba sirviendo y alcanzando a este tipo de gente.
pero el domingo próximo veremos más en detalle qué es ser hospitalario. Pero lo que quiero decirte es que el amor entonces es contrario a las divisiones. Si te dice seas hospitalario y sin murmuraciones. Retomando lo que acabamos de leer en Primera de Juan, no puedes decir que amas a Dios, pero te caracterizas por ser divisivo, por ser chismoso, por criticar. Y sin llegar al punto de decir yo odio, porque muchos dicen, no, yo no lo odio, nomás no me cae bien, nomás no me acoplo con él. No sé si les ha pasado eso, pero el Señor quiere que seamos fervientes en amor. Un día de estos soñé con alguien que de verdad no lo odio. No es que somos muy diferentes. Y quizás no lo acoplo tanto a mi comunión o a mi amor. Y el Señor, yo digo, ¿por qué habré soñado con él? ¿Por qué habré soñado con él? Y el Señor mostrándome que porque muy fácilmente decimos que amamos a todos, pero no somos incondicionales, no somos un amor de servicio, de entrega, de aceptación. Yo creo que por eso me lo trajo a la memoria, para que aplique este mensaje también yo como pastor y aplique los dos mensajes anteriores. ¿Te estás preparando en amor? ¿Te caracterizas por amar, por perdonar? ¿Estás listo para la venida del Señor y que te diga, buen siervo y fiel? Me amaste a mí y amaste a tu prójimo como a ti mismo. Te animo que examines tu corazón y que veas si en tu vida hay división, falta de tolerancia, falta de perdón. El propósito del mensaje, me gusta decir cuál es el propósito de este mensaje, que seamos retados en vivir en amor, a vivir en amor a la luz del tiempo del fin. Ese es el propósito de este mensaje. Que puedas decirle, Señor, quiero vivir en amor, pero si en tu vida hay celos, disensiones, divisiones, chismes, crítica, no lo odias. No es que no lo perdonas, nomás lo criticas. A lo mejor ni siquiera criticas, murmuras, calladito. Lo piensas, eso es falta de amor. Hermanos, si en la casa peligra esto, si yo sé de parejas que peligra su amor entre ellos y todos aquí, incluyendo los que servimos en alguna medida, debemos de estar cuidando el amar a nuestra pareja, a nuestro esposo o esposa, según el caso respectivo. Si aún ahí peligra a veces este amor ferviente, ¿cuánto más con el que es diferente a ti? Que el Señor haga su obra. Entonces hemos visto la importancia del amor a la luz del fin, a la luz de esta pandemia, la prioridad que debe tener en la iglesia por sobre todo lo que hacemos, y tercero, veremos la naturaleza del amor que Pedro nos describe. Hay muchísimo que hablar del amor. Jonathan Edwards escribió un libro que se llamó Caridad y sus frutos. Caridad es la traducción del español más antiguo para amor, el amor y sus frutos. Está precioso el libro. Hay muchísimo que la Biblia enseña sobre el amor, pero yo me voy a limitar a la naturaleza del amor que el texto nos dice en esta oportunidad. Y aquí hay dos palabras que quiero que pongas mucha atención. Versículo 8, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Ferviente, ¿cuál es la naturaleza del amor? Un amor ferviente y un amor que cubre multitud de pecados. La palabra ferviente es una palabra griega que implica intensamente, asiduamente, con fervor, sin cesar. Eso es cuando te dice, el idioma griego es tan rico que te dice amen fervientemente. Bueno, te está diciendo amen intensamente, asiduamente, con fervor, sin cesar. Ya la había usado en el capítulo 1 Pedro.
fue un mensaje que nos compartió Luis hace algún tiempo. Dice, puesto en el 1:22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, entrañablemente. Esa misma palabra, intensamente, fervientemente, como hermanos. Piensa por un momento si así es tu amor por tus hermanos. Intenso, permanente, con fervor, entrañable. Mis hermanos, yo pienso que muchas veces es al revés. Es condicional, es limitado, es con juicio, es indiferente. Cuando aquel que va en un proceso de santificación diferente al nuestro, no lo ves que avanza, a veces nos ponemos enardecidos y ya no lo amamos igual. Ahora, todo el mensaje ha estado diciendo estas cosas, pero quiero decir que no es un regaño para la iglesia, no estoy regañando, estoy exponiendo el texto. Porque siendo honestos, cuando veo aquí amor entrañable y fraternal de hermanos, yo puedo decir que Dios por su gracia ha obrado eso en esta iglesia. Y se los estoy diciendo con sinceridad y con el beneficio de haber recibido este amor. Hay algunos de nosotros que en esta iglesia, mis hermanos, hemos recibido un amor como de hermanos. Cuando dice que tu amor sea entrañable, se refiere como el de los hermanos. Y algo que me gusta el amor de los hermanos es que es bien soberano. Nadie escogió al hermano con el que tú vives. Yo no sé cuántos aquí son que no son hijo único, que tienen sus hermanos. Pues yo me imagino que algunos de ustedes hubieran escogido no tener el hermano que tuvieron. Pero ¿sabes qué? Cuando tú pienses en tu hermano, piensa en esto, piensa en soberanía. Dios mandó a ese hermano o hermana a tu casa. Y ese amor de hermanos es un amor que se debe dar soberanamente. Hay unos hermanitos, yo tengo niños chicos, y cuando tú fuiste chico, hay unos hermanitos que parecen, como dice el dicho, perros y gatos. Pero cuando crecen en la vida, saben que aparte del Señor, se tienen entre ellos. Ahora, Pablo dice que nos amemos y Pedro entrañablemente como hermanos. Por la gracia de Dios en la iglesia hay algunos que somos solos. Bueno, no es que yo soy solo, mi familia, por ejemplo, no tenemos familia en Guadalajara ni en México, pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que Dios en ustedes nos ha dado hermanos entrañables. Yo lo he sentido, yo tengo gratitud, yo se lo dije hoy y lo voy a decir públicamente. Yo a la familia Bermea le estoy agradecido. O sea, Luis es como mi papá y Gerardo como mi tío. No, como mi hermano, tenemos la misma edad. Y en algunos de ustedes, no sé si les ha pasado que vienes a Cristo y haces no es una amistad, es un amor entrañable. Yo le estaba explicando a mi hijo de 5 años por qué nos decimos hermanos. No lo digas por religiosidad, hermano, o brother o sister. Es porque somos hijos de un mismo Padre, porque nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora no digas, ay, que en esa iglesia no hay amor. Más bien permítete ser usado por el Señor y tú ser ese canal, tú eres hermano para alguien. Hay alguien aquí en la iglesia que dice, si yo tengo una bronca voy a ir con aquel hermano de la iglesia porque él me ama entrañablemente. No estés pensando a mí quien me ama entrañablemente. Tú pídele al Señor ser ese amigo, ese hermano entrañable. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Cuando predicamos en Romanos sobre esa serie, decíamos que amar es mostrar una bondad incondicionalmente a otros, es buscar cómo mi vida es de bendición al otro, cómo puedo mostrar bondad. Ahí dice que formas de mostrar bondad es que sea sin hipocresía. Esa es la mayor diferencia entre el amor del mundo y de la iglesia. En el mundo te dicen te amo, pero te das la vuelta y te critican.
Pero en la iglesia dice, sea sin fingimiento, sin hipocresía. Quiere decir que tu amor sea genuino, mi hermano. Aborreciendo lo malo, aplicando lo bueno, buscar ser de bendición, ser amor fraternal. Ahora Pedro, estamos viendo la naturaleza del amor, nos dice ferviente, así como el de los hermanos regenerados en Cristo que buscan el bien del otro. Pero mira lo que dice: porque el amor cubre multitud de pecados. Esta es la segunda descripción que Pedro da a la naturaleza del amor. Esta es una de las frases más hermosas en el Nuevo Testamento. El amor del que nos está hablando, yo le llamo un amor por gracia o que da gracia, un amor de gracia. ¿Por qué de gracia? Porque es un amor a pesar de los pecados, a pesar de las faltas. ¿A qué me refiero cuando dice que es un amor de gracia? Es porque este amor que cubre multitud de pecados nos recuerda el sacrificio de Cristo, mis hermanos. Sé que muchos hermanos celosos de la santidad del Señor que le temen a esta frase. Espérate, ¿cómo que el amor cubre multitud de pecados? Es que no dice encubre pecados. No dice que el pecado no deba de ser señalado ni expuesto. Pero por eso es la grandeza del amor de Dios. Porque la verdad, mis hermanos, la respuesta tiene que ver con la gracia. El pecado, como bien dicen estas personas, no se debe nada más de encubrir, sino que debe de ser expuesto y castigado. Pero la gracia de Cristo consiste en esto, que para que tu pecado y el mío pudieran haber sido cubiertos, perdonados, limpiados, alguien voluntariamente, a pesar de los pecados, tuvo que pagar por ellos. Nuestros pecados no solo fueron cubiertos como si les pusieras una tapa. Nuestros pecados, mis hermanos, fueron limpios por medio del sacrificio de Cristo. Para que nuestro pecado pudiera ser cubierto y perdonado, Cristo caminó a la cruz. Nuestros pecados fueron perdonados, o como dice ahí, cubierto la multitud de nuestros pecados, porque alguien los llevó sobre su cuerpo en el madero. Este es el misterio del Evangelio. A esto se le conoce, mis hermanos, como la expiación. En el sacrificio de Cristo en la cruz acontecieron dos cosas. Cristo recibió la ira y juicio que merecían nuestros pecados. A eso se le conoce como propiciación. Él fue la propiciación, que quiere decir en palabras simples que la ira de Dios fue satisfecha por medio del sacrificio de Cristo. Pero no fue solo propiciación, sino que también hubo expiación. Ex viene de una preposición externa, que se quitó, se sacó el pecado de nosotros. ¿Y por qué se sacó? ¿Por qué fue expiado? Por el Cordero de Dios que fue a la cruz. Así que Cristo no solo satisfizo la ira del Padre, sino que también quitó los pecados. El pecado fue removido de nosotros, fue llevado por Cristo como aquel cordero que salía del campamento, y todos tus pecados, y escucha bien esto, cubre multitud de pecados. No te cubre 3 pecados, no cubre 5 pecados, no cubre los pecados que son mentiras piadosas o los más o menos buenos. Cubre el sacrificio de Cristo todos los pecados y la multitud y suma de ellos que tú y yo hicimos. Por eso es que la iglesia del Señor debería de brincar de gratitud y de amar de la misma manera, con la manera que Cristo nos ha amado. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y dice Romanos 5, mas Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Hermanos, estas son buenas noticias. Esta es la historia del más grande amor. Jesús puede decir con toda autoridad, con sus brazos abiertos en la cruz: mi amor cubre multitud de pecados. ¿Han sido cubiertos tus pecados? Ahora, mi amigo que no conoce de este amor, estas son las buenas noticias del Evangelio. Si yo te hubiera predicado hasta aquí, te digo, ama a tu prójimo, ámate como hermano, no estás entendiendo. El mensaje no se trata de portarse bien. El mensaje se trata de la consecuencia de venir a Él y de recibir este amor derramado y que experimentes en carne propia lo que es que tu pecado sea cubierto. Porque cuando uno su pecado ha sido cubierto y quiere ir a cobrarle el pecado del otro, te quedas desarmado, te quedas sin palabras y dices, ¿cómo puedo yo no amar al otro? Porque primera de Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mi amigo que nos escuchas, ¿tus pecados son muchos? ¿Tienes una multitud de pecados? Quiero decirte que al final de este mensaje tú te puedes unir a nuestro canto que decimos, mis pecados eran muchos, su gracia es mayor. Porque dice Romanos 6 que donde abundó el pecado, mira qué tremendo, abundaba el pecado en nuestras vidas. Las iglesias estamos llenas de personas rotas, destruidas, con muchos pecados, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracia, cantábamos ahora, gracia inmensa como el mar. Tus pecados son removidos por poner tu fe en Cristo Jesús. Tú te preguntarás, ¿qué puedo hacer para que entonces mis pecados sean tapados, cubiertos, removidos? Se llama arrepentimiento. ¿En qué consiste el arrepentimiento? Nos predicaba el domingo pasado Luis y el domingo antepasado te compartía yo. Es aborrecer esos pecados. Es decir, no quiero esta vida que tengo y el Señor te está dando oportunidad hoy. Pero no solo es aborrecerlos, porque muchos lloran, muchos se lamentan. Es voltearte, es convertirte y correr a Cristo tu Salvador. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Él te está esperando. ¿Sabes cuál es la figura de esta expresión? El amor cubrirá multitud de pecados. Es la figura del hijo pródigo. Había un padre que tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y su padre se los dio y se fue a malgastarlo. Dice que en malas amistades, en prostitución, etcétera. Llegó al punto de tener tal hambre ese hijo que estaba trabajando para un ganadero y veía lo que comían los cerdos y se le antojaba, y el Señor tuvo misericordia de él y le iluminó y dijo, en casa de mi padre los jornaleros comen mejor y yo aquí mendigando esta comida. Me levantaré, ese es el arrepentimiento, e iré a casa de mi padre. Pero aquí sorpréndete de la gracia de Dios. Cualquiera hubiera llegado y ese padre le hubiera dicho, ¿qué vienes haciendo? ¿Te lo dije o no te lo dije? Pero no, la misericordia de Dios es que estaba aquel padre a la puerta día y noche esperando que aquel hijo volviera. Y cuando lo vio venir de lejos, entonces corrió y lo abrazó y dijo, traed vestido, traed anillo y matemos un cordero, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha regresado. Eso es lo que la gracia de Dios quiere hacer en tu vida, mi amigo. De donde estés en este momento, ven a tu Salvador. Eso no significa que los pecados no se deban de señalar o juzgar, sino que deben de ser juzgados y señalados con amor. En conclusión, mis hermanos, quiero hacer un llamado a nuestras vidas como iglesia. Es el amor los unos por los otros lo que nos caracteriza. ¿Estás buscando
oportunidades en este tiempo crítico para servir y amar a los perdidos? ¿Podría decirse de nosotros que somos fervientes en amor? ¿O tienes una falta de perdón? ¿O nos pasa como la iglesia de Éfeso, que tu amor se ha enfriado? Estaba haciendo todo bien, pero había abandonado el camino del amor. Para mis amigos que nos sintonizan, que no conocen de Cristo, tú no puedes amar al prójimo si no has sido amado por Dios. Dice la Escritura, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Recuerda esto, el amor por los demás es una expresión de nuestro amor por Dios en respuesta a su amor por nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.